Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. La 1:37. Señor Rodrigo Pacheco, ¿cómo le va? Me va muy bien, Paco, y hay muchísima información, sobre todo en los mercados internacionales. Pero ahorita que te estaba escuchando, sabes que justo entrevisté a Rodrigo Gallardo, que es el presidente global y el director general para México de Zebra Brands, esta compañía. Me contaba él que son mexicanos, se fueron a Canadá, formaron la empresa. Es una empresa pública en un esquema interesante que tiene Canadá, que son, pues digamos, las startups, los emprendimientos están ahí. Y con él, pues le decía, oye, estoy viendo que tus ingresos del segundo trimestre de 2023, que todavía no acaba, obviamente estamos hablando fiscal, eran de $54,000. Gastos de operación 50,000, les quedaron 3,000. Entonces, lo interesante es que con este proceso jurídico, pues ganan una oportunidad bien, pues clave en términos de importar semilla. Eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, oye, pues no es un asunto menor ver dónde va a cultivar. Yo pensé que me iba a decir inmediatamente lo que ya ocurre, como bien mencionabas, en algunos estados de la Unión Americana, en Arizona, que tienen invernaderos, o en la propia Canadá. Obviamente el clima, pues no es el de, pensemos, Michoacán, en donde se da bien, ¿no? Guerrero, Michoacán, etcétera. Pero pues son muy productivos y les va muy bien. Y mira, aquí un fragmento de lo que me dijo Rodrigo Gallardo. La Suprema Corte de Justicia nos otorgó un derecho para que pudiéramos nosotros cultivar y comercializar derivados de cannabis con menos de 1% de THC. Para el público y tu audiencia que no están muy familiarizados con esto, el THC es la sustancia psicoactiva de la planta del cannabis. Y así como existen cítricos y tenemos por un lado limones y por otro lado mandarinas, el cáñamo es una de las variedades del cannabis, mientras que la marihuana es la otra variedad que sí es psicotrópica. Sí, está bien interesante. La verdad es que fue una entrevista pues clave, porque obviamente el potencial es enorme. Y ahorita que estamos hablando de lo absurdo que resulta, por ejemplo, tú estás en Arizona, ya tiene muchos años esto, pero como a nivel federal en Estados Unidos no está permitido, ¿sabes qué ocurre con estas empresas que les va muy bien? Que se les acumula el efectivo y ya se cuenta que es el viejo este. Tienen unas bodegas, porque obviamente no, un banco en Estados Unidos que les recibe el dinero automáticamente está violando las leyes federales y entonces no lo puede hacer. Y entonces tienen un problema bien grave porque se les va acumulando el efectivo y no lo pueden meter al sistema financiero federal de la Unión Americana, pues porque es ilegal en el resto, ¿no?, de los estados. Y entonces, pues, haz de cuenta que tienen unos problemas de efectivo bastante interesantes. Yo quisiera tener un problema así. Sí, exacto. Que digas, oye, tengo una bodega, pues como Zenly Llegón, ¿te acuerdas? Pues así, nada más que este sí es legal, o sea, no los van a ir a arrestar. Pero bueno, pues está interesante toda esta situación y sobre todo, bueno, el potencial, porque obviamente imagínate lo que podría hacer México. Claro, el tema que tenemos acá pues ya no es un tema de tráfico de drogas, sino de crimen organizado, ¿no? Claro, totalmente, pero a ver, finalmente nosotros inventamos el negocio. Pues sí, básicamente, sí. Yo lo está explotando alguien más. Bueno, y dice la historia que con ayuda de los gringos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial vinieron con semillas y dijeron, necesitamos para los soldados, se empezó a cultivar y a partir de ahí crece el asunto todavía más, pero ya estaba, obviamente, Sí. ¿no? Obvio. Sí. Es nativa. Totalmente. Así que bueno, pero como bien también decías, pues el cáñamo es un insumo fundamental, ¿no? Y lo fue durante mucho tiempo para los textiles y tal. Tiene un montón de aplicaciones. Tiene un montón de cosas que puedes hacer. La verdad es que es complicado. Oye, Paco, y a nivel internacional está causando cierto revuelo. Resulta que había un banco no muy conocido, nadie lo conocía hasta básicamente hoy, que se llama el Silicon Valley Bank. Y era el banco, como su nombre lo dice, del Valle del Silicio, que es donde están todas las grandes emprendimientos desde hace muchas décadas allá en Estados Unidos. Y ellos se dedicaban justamente a atender tanto emprendimientos, estas startups que de repente se volvieron unicornios y no unicornios, que es un unicornio con valuaciones superiores a los $1,000,000,000, y a los venture capital, es decir, a los fondos de capital de riesgo. ¿Y qué crees? Que colapsó. O sea, la típica, ¿no? Empieza a haber incertidumbre. Hicieron, ayer por la tarde dijeron, oigan, mañana vamos a tratar de levantar capital. No levantaron nada. Todos los fondos de capital de riesgo le dijeron a los startups, oye, mejor saque el dinero, corrida bancaria, adiós. Y el FDIC, que es, digamos, el equivalente acá sería el FOBAPROA, para evitar que estas corridas bancarias contagien a todos los bancos, pues lo que hizo es tomar el control del banco y dice, los depósitos están garantizados, obviamente, de aquí hasta el lunes. Pero en lo que se da la incertidumbre, los bancos grandes en Estados Unidos, el Citi, Bank of America, Morgan Stanley, cayeron sus valuaciones $50,000,000,000 como consecuencia de ello. La exposición del banco es el 16º
tiene un balance no muy grande para los bancos estadounidenses, $200,000 millones de dólares, que es una décima parte, por ejemplo, del Morgan Stanley. Entonces no va a contagiar al sistema. Es el primer colapso bancario que se dio prácticamente en los últimos pues, poco más de 10 años, desde que colapsó Lehman Brothers y todo ese gran problema. Pero lo que sí refleja es que las empresas, las nuevos startups, yo tuiteé en la mañana que pues algunos unicornios quedarán como esos caballos de circo, mulas, ¿no? Que los pintaban ahí, le ponían su cuernito de oropel. Ajá, sí. Y decían, ahora es un unicornio. Las empresas que no lograron, o los emprendimientos, que eran un modelo de negocio que te dé visibilidad hacia adelante y que estaban afincadas únicamente en la evaluación, pues como unicornios con cuernito de oropel, es lo que está pasando, porque cuando empezó a subir la inflación, el efecto fue que el Banco Central de Estados Unidos, el Fed, subió la tasa de referencia y entonces el dinero se hizo más caro. Y cuando ya el dinero es más caro, pues ya no te lo andan regalando los fondos de capital de riesgo. Y entonces, pues de repente, si tu modelo de negocio era captar dinero para tener alta evaluación, ya no funcionó tanto y ya los fondos de capital de riesgo te están diciendo, oye, está muy bien, Paco, que puedes tener 100 millones de clientes potencialmente, nada más que necesitamos que tengas 10 y con eso. O no, te prestamos y bueno, pues eso está ocurriendo. Y está ocurriendo no solo en Estados Unidos, obviamente también en México. Aquí no va a haber una corrida bancaria porque no hay un banco de estas características, pero sí, muchos unicornios dejaron de serlo. Y pues nada, como no son públicos, pues lógicamente no van a decir, ay, ¿qué creen que ya no soy unicornio? Pero sí ha habido una recomposición de ello natural. Habrá otros, yo estoy seguro que van a sobrevivir porque tienen buenos modelos de negocios, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo en Estados Unidos. Y luego se dio otro efecto el día de hoy. ¿Sabes que se dieron a conocer los datos del empleo en Estados Unidos? Se llama la nómina no agrícola. Y era muy esperado este dato para ver cómo se está comportando la economía de Estados Unidos y qué tanto espacio o no tiene la Reserva Federal para aumentar la tasa de interés, porque hay una relación inversa entre empleo e inflación. Y entonces si el empleo está muy fuerte, pues entonces el Fed dice esto puede generar inflación. ¿Y qué crees? Que el empleo está muy fuerte. 311,000 puestos de trabajo se crearon en febrero, mucho más de los que se anticipaban. Se ajustó un poquito la cifra de enero a poquito más de 500,000, 506,000, según recuerdo. Y entonces, pues esto hace pensar a los mercados que la tasa va a subir, podría subir más, 50 puntos base, y eso pues también afectó. Y en parte eso tuvo efectos en el superpeso, que se le rasgó la capa un poco, porque ahorita está cotizando, te voy a decir exactamente, en 18 pesos con 47 centavos. Okay. Ya ves que había llegado a 17,95. Tampoco está mal. Escribe un banquero central, ex banquero central, justamente a propósito del superpeso, porque de repente, bueno, pues hay quien dicen ya llegamos a la gloria, tampoco, es multifactorial, pero es interesante también compararlo con cómo ha perdido poder adquisitivo, y Manuel Sánchez pues hace un poco esa lógica de lo que ha perdido en poder adquisitivo, que no alcanza a compensar la evaluación, pero que sí yo creo que refleja ciertas condiciones que tiene México, en términos de que es un país que tiene al Banco de México un diferencial de tasas, que exporta mucho, que ayer te contaba lo que le exportamos a Estados Unidos, que récord, que las remesas, que la inversión de cartera, que la inversión extranjera directa, etcétera, y todo ello junto con una política fiscal relativamente prudente, pues hace que vengan muchos dólares, ¿no? Claro. Eso así funciona, y eso tiene algo de mérito, pero es una de las patas que tiene la mesa del tipo de cambio, y no es un objetivo en sí mismo, no tendría que serlo, ¿no? O sea, es un precio. Además de todo, finalmente el tipo de cambio para algunas personas es bueno y para otras personas es malo. Exacto. Si tú te dedicas a exportar, pues bueno, desincentivas a tus clientes con un precio, un tipo de cambio más barato, ¿no? Exacto. Que en el caso específico de las exportaciones han crecido bien, ¿no? 25%, porque todo está reconfigurando, pero por ejemplo, si tienes un pequeño hotel, ahora que estabas allá en San Miguel y vienen las bodas, ¿no? Que es una industria bien potente, ahorita me estabas contando, pues a lo mejor si el peso está medio caro, pues ya en vez de 5 tendrás 4, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues ahí es un buen ejemplo, digamos, de cómo un peso fuerte, pues también puede tener hay un desincentivo, aunque es tan bueno las ventajas comparativas de México, por ejemplo San Miguel, no hay un San Miguel en Estados Unidos, no. Y entonces pues eso hace que sigan viniendo un montón de bodas, ¿no? Un montón de bodas, y a mí me sorprendió la cantidad de turistas extranjeros, o sea, sobre todo norteamericanos, que aprovechan además de todo ellos entre semana. El fin de semana, como hay mucha más gente y muchos más mexicanos, ellos están entre semana y están felices. Sí, claro. Y además, según yo, es la diáspora más grande, bueno, es un hecho que la diáspora más grande de estadounidenses en el mundo está en México. Son más de 1,5 millones. Nunca hay una cifra muy exacta. Y según yo, San Miguel es el lugar en donde hay más. Igual en Chapala, ¿no? No lo sé de cierto,
pero sí en Chapala hay muchísimos. Por ejemplo, ahora que fui a Loreto, ahí en Baja California Sur, y también está... Haz cuenta que llegas y es un pueblo de California, pero en Baja California. Bueno, también en Mérida están empezando a ir muchos. Ya lo platicamos al ratito. Gracias, señor Pacheco. Gracias, Paco.